Imagina entras en una gran biblioteca con altos estantes llenos de libros, por fuera todos de colores pero sin texto y por dentro llenos de letras. No hay nadie que te ayude y tú tienes que buscar ese libro en particular que habla sobre neologismos. Y piensas, sumergirme en todo este material podría tomarme una eternidad. Una sensación similar podría generarte cuando buscas evidencia científica. Leer un paper completo para buscar la información que se necesita puede ser una tarea dantesca, más aún si no estás familiarizado con la temática. Muchas veces leerás el artículo invirtiendo todo ese tiempo y no encontrarás nada que te sea de utilidad. Afortunadamente, esta búsqueda se vuelve más fácil cuando la información está organizada y resumida. Por esta razón, todos los artículos científicos cuentan con un título y la gran mayoría de ellos incluyen también un resumen. Como autor de un paper científico, tienes que tener claridad en que el título y el resumen son la carta de presentación de tu artículo, lo que primero revisarán los lectores para saber si desean profundizar en la temática y así leer tu artículo completo. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Luego de todo el tiempo y el trabajo que has dedicado a realizar tu investigación y a escribir el manuscrito, quieres que otros lean lo que tú propones. Por tanto, es una necesidad que tu título y tu resumen sean altamente efectivos. ¿Pero cómo hacerlo? Mi nombre es Verónica Vidal y en esta cápsula te lo contaré. Partamos de la base. El título es la primera frase de tu trabajo que resume la idea principal del estudio y es sin lugar a duda la frase más leída de todo tu artículo. En consecuencia, el título tiene la gran misión de capturar la atención de los lectores y orientar a estos hacia el problema del estudio. De acuerdo con Toulouse, el título debe ser simple, directo, preciso, apropiado, específico, funcional, interesante, atractivo, conciso, memorable, cautivante, informativo, único, pegajoso y no debe despistar. Existen diferentes tipos de títulos: títulos descriptivos, títulos declarativos y títulos interrogativos. Los títulos descriptivos, también llamados neutrales, son aquellos que incluyen todos los elementos de un trabajo de investigación, es decir, participantes, intervenciones, resultados y comparaciones sin develar el principal hallazgo. Este tipo de títulos busca proveer información sin sesgo al lector para que éste saque sus propias conclusiones. Dewan y Gupta, 2016, proponen que un título efectivo debiese ser descriptivo y además seguir el modelo SPICED, por sus siglas en inglés, es decir, el título debe contener el contexto, la población del estudio, la intervención, si corresponde, la condición y el punto final o cambio esperado luego de la intervención y el diseño de la investigación, que usualmente va después de 2 puntos. Por ejemplo, el siguiente título de la revista de Fonoaudiología de los autores Cárdenas y colaboradores 2019, Intervención fonoaudiológica para la feminización de la voz en una persona transgénero, MTF, estudio de caso. Cumple con todos los elementos sugeridos por Dewan y Gupta. El título describe la población persona transgénero, la intervención fonoaudiológica, la condición transgénero, el punto final, feminización de la voz y el diseño, que en este caso es un estudio de caso. Faltaría solo agregar el contexto. Por su parte, los títulos declarativos son los cuales incluyen el resultado principal como título. En general, estos títulos no son muy recomendados porque parecen quitar la curiosidad al lector de indagar el paper. Por ejemplo, el título de Frelkeld y colaboradores 2017, las intervenciones colaborativas reducen tiempo de trombolisis para infartos isquémicos agudos en un hospital de red de seguridad pública, posee el principal hallazgo dentro del título y por ende se considera de índole declarativo. El tercer tipo, los títulos interrogativos, incluyen la pregunta de investigación en el título. Este tipo de títulos ha resultado ser eficiente, en especial para algunos artículos de revisión. Por ejemplo, el artículo de Heiker et al. 2016 se titula ¿Pueden las teorías bayesianas de trastornos del espectro autista ayudar a mejorar la práctica clínica? Y utiliza una pregunta como encabezado para motivar la lectura de un artículo teórico. Dewan y Gupta, en su paper del año 2016, recomiendan evitar los títulos declarativos e interrogativos, ya que se han descrito como menos efectivos para llamar la atención del autor. También, los títulos pueden ser nominales, donde se establece el tópico principal, o compuestos, que incluyen subtítulos para agregar información adicional como el diseño, contexto o una frase provocativa o literaria, aunque este último es más común en trabajos de índole cualitativo. ¿Cuáles son los errores frecuentes que debemos evitar necesariamente en los títulos? Acrónimos, como TDL para trastornos del desarrollo del lenguaje o LDL para umbral de disconfort, valores numéricos,
títulos extremadamente largos o cortos. Recuerda que el título debe ser informativo y debe facilitar su lectura. Ahora que ya tenemos el título de nuestro artículo, enfoquémonos en cómo escribir el resumen. El resumen es un sumario de la información más relevante de un artículo académico. Esto es similar a una sinopsis de una película, pero a diferencia de esta, el resumen científico pretende entregar una visión general, una representación condensada del manuscrito, incluyendo los resultados principales y las conclusiones. Desde el punto de vista del lector, el resumen está disponible de manera gratuita para su lectura, aun cuando muchas veces el artículo completo no está disponible para acceso gratuito. Por tanto, el resumen debe ser escrito como una sección independiente del manuscrito. Debe ser autocontenido. Debido a su disponibilidad, el resumen junto con el título son los elementos más leídos de un artículo científico. En concordancia, el resumen debe ser escrito de manera altamente atractiva y eficiente. El resumen es entendido como el punto de venta del manuscrito, es decir, el resumen debe ser capaz de que las personas apropiadas lean el artículo completo. Pensemos en cómo se mueve la industria de la publicidad para vender un producto. Probablemente se viene a tu cabeza el ejemplo de algún comercial que ha capturado tu atención y te ha motivado a comprar, a probar el producto publicitado, por ejemplo, una gaseosa, un chocolate o papas fritas. El resumen de tu trabajo debe generar el mismo efecto en los lectores interesados en la temática que el comercial de papas fritas. Solo si el lector es cautivado, procederá a leer el artículo completo. Existen diferentes tipos de resúmenes: descriptivos e informativos, estructurados y no estructurados. Los resúmenes descriptivos son resúmenes más cortos, entre 75 y 150 palabras, da una idea general del artículo y obliga al lector a explorar su versión completa para conocer el contenido esencial. Este tipo de resúmenes son poco comunes en trabajos empíricos. Un ejemplo de este tipo de resúmenes es el propuesto por Acosta 2012. En este resumen se da una idea general sobre la temática a tratar en el manuscrito, pero no se guía al lector en aspectos más específicos. Los resúmenes informativos proveen un panorama completo de la información abordada en el manuscrito. Este tipo de resúmenes pueden ser estructurados o desestructurados. Los resúmenes estructurados son resúmenes que contienen subtítulos y son los más utilizados por las revistas académicas. Usualmente incluyen background y objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Un ejemplo de este tipo de resúmenes es el descrito en el artículo de Mora Castelletto y colaboradores 2020, titulado Sensibilidad y especificidad del test Screening en usuarios afásicos en etapa aguda, un análisis preliminar. En este resumen, si bien no hay subtítulos, se observan los diferentes elementos de una investigación: el propósito, métodos, resultados y conclusiones. Los resúmenes no estructurados no tienen subtítulos predefinidos y se usan comúnmente para artículos de tipo no empírico. Si volvemos al ejemplo de Acosta 2012, se lee un resumen no estructurado, sin subtítulos y donde fluye libremente el escrito. Errores comunes en los resúmenes son la incorporación de citas, la incorporación de referencias, la incorporación de detalles innecesarios, como los métodos estadísticos utilizados, por ejemplo. Durante esta cápsula hemos revisado qué son, para qué sirven y cómo construir un título y un resumen para un artículo científico de manera eficiente. Ahora te toca escribir el tuyo.